Este es el pan de los ángeles, convertido en alimento de los hombres peregrinos. Es el verdadero pan de los hijos que no deben tirarse a los perros. Varios signos lo anunciaron: el sacrificio de Isaac, la inmolación del Cordero Pascual y el maná que comieron nuestros padres. Jesús, buen pastor, pan verdadero, ten piedad de nosotros, apaciéntanos y cuídanos. Permítenos contemplar los bienes eternos en la tierra de los vivientes. Tú que lo sabes y lo puedes todo, tú que nos alimentas en este mundo, conviértenos en tus comensales del cielo, en tus coherederos y amigos, junto con todos los santos. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma este pan vivirá eternamente, dice el Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa: donde entre, el maestro dice: ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el Cordero Pascual con mis discípulos? Él le mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó a todos, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo.
tomen asiento. Queridos hermanos, celebramos esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Para nosotros el cuerpo de Cristo más cercano es la hostia consagrada. En cada Santa Misa, el sacerdote, por orden de Jesús, como escuchamos hoy en el Evangelio, tiene que seguir esa memoria de Jesús, el memorial de actualizar o renovar lo que hizo Cristo en la última cena. Entonces, cuando un padre dice en la misa, esto es mi cuerpo, es Jesús que está hablando, es Jesús quien está actuando, y es como que todos estamos presentes en el momento de ese Jueves Santo, en la última cena, la primera misa, la primera Eucaristía, la primera vez que Jesús transformó el pan en su propio cuerpo y el vino en su propia sangre. La primera y única, también podríamos decir, porque cada Santa Misa es, en el fondo, como ya dije, volver a ese momento. Es solamente un sacrificio, un sacrificio. Y también este sacrificio del Jueves Santo del Señor, ¿no es cierto?, cuando dice esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, se une al sacrificio del Viernes Santo, donde se consuma plenamente ese sacrificio, ¿no? Porque Cristo en la cruz derramó toda su sangre para salvarnos. Con su sangre divina nos limpia de nuestros pecados, nos da vida nueva. Es una transfusión divina de sangre que nos permite a nosotros tener la vida del Señor, la vida de hijos de Dios, y que nuestra sangre, o bien dicho, nuestra alma contaminada por el pecado, se pueda purificar, se pueda sanar y podamos vivir con la sangre del Señor en nuestra propia vida, con el Espíritu Santo de Jesús. Ese es el misterio más lindo que tenemos en la Iglesia, porque Cristo está presente realmente, hermanos, está con nosotros. La hostia consagrada, entonces, para los católicos no es solamente un signo de la presencia de Jesús, no es como algo que recuerda ese momento en que Jesús celebró la última cena, sino que es mucho más que eso. Es verdaderamente Cristo presente, está ahí, es Jesús. Es realmente su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, su persona completa, que está con nosotros. Claro que Cristo en su cuerpo resucitado, glorificado, está en el cielo, a la derecha del Padre Dios, pero Él no nos ha querido dejar solos acá en la tierra. Dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué va a ocurrir en el día final? Cristo volverá en toda su gloria y majestad para juzgar a vivos y muertos y renovar el cielo y la tierra, y entonces comenzará el reinado definitivo de Cristo y la derrota también definitiva de Satanás, que tendrá que irse al infierno con todas las almas condenadas que eligieron seguirlo a él. Entonces, mis queridos hermanos, este regalo del cuerpo de Cristo tenemos que agradecerlo, valorarlo, amarlo, y también defenderlo porque Él se ha puesto en nuestras manos como un niño pequeño se pone en las manos de sus padres para que nosotros lo cuidemos. A mí me ha gustado mucho últimamente, porque yo no lo he dicho tan explícito, ¿no es cierto?, pero que varios fieles de la Iglesia de San José de la Mariquina están eligiendo comulgar en la boca por respeto a la comunión. Es el Espíritu Santo que los ha inspirado, porque es extremadamente necesario y justo que le demos respeto, gloria a Jesús. Es cierto que están las medidas sanitarias del COVID-19 y si alguien comulga en la mano está totalmente permitido, no está cometiendo ningún pecado, pero es una delicadeza que se ha dado, ¿no? Y también han ocurrido otras cosas hermosas en estos últimos tiempos. Nuestro Papa Francisco, que ha sido tan criticado por ser como un papa medio revolucionario, muy progresista, últimamente se ha puesto muy firme
para defender a Jesús, eucarístico. Y acaba entonces de dictar, porque eso es un papa, es un rey, es un soberano que representa a Cristo acá en la tierra y tiene derecho, en nombre de Jesús, porque el Señor le dio esa autoridad, de colocar leyes para la Iglesia, leyes para todos los cristianos católicos. Leyes que el que no la quiere cumplir es libre de no cumplirla, pero ya no es católico, se aparta de la Iglesia, queda excomulgado de la Iglesia, porque recibir a Jesús en la Eucaristía significa entrar en comunión con la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el cuerpo de Cristo, ¿no? Y el Espíritu Santo. También diríamos en forma absolutamente cierta que comulgamos con el corazón inmaculado de María y el corazón castísimo de San José, porque el corazón de María es inseparable del corazón de Cristo, son un solo corazón. Pero también, mis queridos hermanos, quien comulga entra en comunión con la Iglesia, con toda la Iglesia, porque Cristo es la cabeza, pero nosotros, la Iglesia, los bautizados, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si uno dice que es amigo de Jesús, no es solo amigo de su cabeza, es amigo de Cristo completo, ¿no? Y nosotros también somos Cristo, entre comillas, somos el cuerpo de Cristo, somos la Iglesia desde el bautismo. Y si vivimos en la gracia de Dios, es decir, estamos luchando contra el pecado y queremos vivir en comunión con el Papa y con nuestros obispos, entonces también estamos en comunión con Cristo. ¿Por qué digo todo esto? Porque recientemente, algunas semanas atrás, algunos obispos de Europa, específicamente en Alemania, en Suiza, también en Austria, comenzaron a hacer algunos actos de desobediencia al Papa y autorizaron a sus sacerdotes, porque los obispos son los que tienen autoridad sobre nosotros, los presbíteros, los curitas, los autorizaron a bendecir parejas homosexuales, lo que está prohibido por la Iglesia. Los autorizaron también a dar la comunión a personas que no son católicas, que son protestantes, luteranos, personas que son buenas, son cristianos, son nuestros hermanos, pero que no tienen fe en la Eucaristía. Y eso está estrictamente prohibido. Hay que hablar así porque el lenguaje jurídico también es una expresión de amor, porque dice las cosas claras, no raya la cancha. Yo sé que aquí hay varios caballeros que están en la iglesia que les gusta el fútbol, ¿no? Sería muy lamentable que en el fútbol se relativicen las reglas, ¿no? Que ahora da lo mismo tomar la pelota con la mano, que ahora da lo mismo cometer offside o no, que ahora da lo mismo dar muchas patadas. No, tiene que haber reglas. Con cuánta mayor razón tiene que haber reglas en nuestra iglesia, en esta forma de seguir a Jesús, para no equivocarnos, para no ser ovejas perdidas que toman un camino equivocado, que finalmente quedan fuera del rebaño. Porque dice Jesús que, comparando la iglesia también con una viña, una vid, nosotros somos ramas, pero la viña verdadera, el árbol de la vida, es Jesucristo. Y si las ramas se separan del árbol, se secan, no pueden producir fruto, solamente sirven para el fuego. Entonces, nosotros debemos preocuparnos sobre todo de estar unidos al Señor. Y para estar unidos a Jesús es necesario comulgar. El que siempre coma de mi carne vivirá en mí, en mi corazón, y tendrá vida eterna. Pero para comulgar dignamente debemos estar luchando contra el pecado, y si hemos pecado es importante confesarnos para recibir a Jesús en estado de gracia. Es sumamente importante tener un amor grande a la Santísima Virgen, porque el único camino de llegar a Jesús y que Jesús quiere para llegar a nosotros es la devoción a la Virgen María, con el Santo Rosario, en forma bien particular. Y también, repito, la comunión con la Iglesia en la figura del Papa y de nuestros obispos. Así decía nuestro querido Padre Sergio, que fue el primer párroco chileno en esta parroquia. Con el Papa y los obispos caminamos todos junto a Cristo. Es la comunión con el Papa.
Así es que el Papa acaba de decir en el Código de Derecho Canónico, que es la ley de la Iglesia, que todo aquello que hicieron estos obispos desobedientes, estos sacerdotes desobedientes, en el nombre del amor, pero un amor mal entendido, porque el amor sin la verdad es un falso amor, es un engaño del diablo, dijo que todo eso está prohibido y que los que cometan esos errores simplemente quedan excomulgados. Excomunión late sentencia, que significa basta cometer esa desobediencia, como por ejemplo está explícito ahí, que un obispo ordene sacerdotisa a una mujer o diaconisa y con mayor razón obispo a una mujer, queda estrictamente prohibido, eso no vale y queda excomulgado, tanto el obispo que lo hace como la mujer que pretende llegar a ese orden. ¿Por qué? Porque hay un ordenamiento en la Iglesia, hay que cumplir una ley. Y Jesús entonces es el buen pastor, que tiene la autoridad para guiarnos. Él tiene el báculo firme para guiarnos a pie seguro. Pero Jesús no es un dictador. Jesús es un buen pastor amoroso. ¿Cómo se define el buen pastor? Es el que da la vida por sus ovejas. Y cuando ve venir al lobo, para nosotros el lobo es el diablo que nos quiere engañar, no se escapa del lobo, sino que lo enfrenta. Y es capaz de dar su vida por las ovejas. Por eso Jesús, el buen pastor, no nos castiga a nosotros para que volvamos al redil, al rebaño. Se castiga a sí mismo. Miren, en la cruz, Él toma todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, para que nosotros quedemos liberados de ellas. Puede haber un pastor, un rey, más bondadoso, más amoroso, más digno de amor que Jesús. Imposible. Jesús, cuando dice yo daré mi vida por mis ovejas, Él lo dice tan literalmente que quiere decir que Él mismo se convertirá en alimento para que las ovejas, es decir, nosotros, los miembros de la Iglesia, no pasemos hambre espiritual y tampoco material. Él mismo se nos da como alimento. Fíjense el Salmo 22 o 23 en otras traducciones. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. En verdes praderas me lleva a reposar. Y estas verdes praderas, este pasto maravilloso al cual el pastor nos guía, es Él mismo. Las ovejas tienen como alimento este césped, este pasto que comen, que los nutre. Y este pastor se convierte en pasto, en comida para las ovejitas. ¿Y cuándo comemos el pasto divino que nos alimenta, que nos hace hijos de Dios? En la Eucaristía. Es el buen pastor que se transforma en pan, Y el pan es un signo tan hermoso porque es el alimento de los pobres. Es lo mínimo que una persona puede comer para sobrevivir, tomar agua y comer pan. Yo me acuerdo cuando Chile vivía recesiones en la época de los 80. En muchas casas solo había eso, tecito y pan. Tecito y pan. Acá en el sur, harina tostada. Eran más afortunados. Pero para allá, para la zona central, se decía que cuando Chile ganaba un partido de fútbol con su selección nacional, al otro día el tecito iba a estar más dulce y el pan más crujiente, porque ese era el alimento. Entonces, ¿y cómo se hace el pan? El pan se hace con trigo partido y trigo molido. Entonces, ese es el camino, ¿no? Para que haya pan, Cristo y nosotros los cristianos debemos aceptar ser partidos, molidos por el molino de la vida. Los sufrimientos, las pruebas, las cruces nos unen a Jesús, nos unen a su sacrificio en la cruz y nos permiten transformarnos en harina. Y esta harina se mezcla y se une y quedamos todos unidos en el mismo pan. Y ya los primeros padres de la Iglesia en los primeros siglos decían que el pan eucarístico no representa solamente el cuerpo físico de Jesús, sino también el cuerpo místico de la Iglesia. Todos nosotros estamos unidos en el mismo pan. Estamos unidos por el Espíritu Santo.
unidos por el amor de Dios. Por eso la palabra comunión significa, sobre todo, amor. Pero no cualquier tipo de amor, porque hay amor en las teleseries, hay amor en las personas que quieren vivir en pecado, ¿cierto? Y eso no es amor verdadero. El amor verdadero es el que procede de Dios, que siempre respeta la verdad. Y la verdad está en la Biblia, está en la palabra, está en el corazón del hombre, en el corazón del hombre. Por eso la iglesia se pone firme y dice, no está bien bendecir parejas homosexuales. Cada uno tiene derecho, claro, de vivir como quiera. Cada uno tendrá que dar cuenta a Dios de su actuar. Y nosotros los católicos no vamos a condenar a nadie, vamos a tratar a todos con amor, sea cual sea la opción de vida que tengan. Pero el pecado sigue siendo pecado. Claro que sí. En estos días conversaba con un señor que es muy defensor de la cultura mapuche, ¿ya? Y también es muy católico él. Y él decía que por todo lo que ha estudiado, ¿ya?, él ve que en la tradición religiosa, cultural del pueblo mapuche, nunca, jamás hubo matrimonios homosexuales, uniones homosexuales. Eso no existe. ¿Por qué? Porque la ley natural de Dios grabada en el corazón de todo hombre es la verdad. Y esta ley se perfecciona, se plenifica en la Biblia, en la revelación. Cuando Dios se revela a sí mismo y nos muestra aún con una claridad mucho mayor cuál es el camino que debemos seguir. Entonces, hoy, queridos hermanos, al celebrar el cuerpo y sangre de Cristo, tengamos presente eso. Cuando yo comulgo, no solamente me uno a Dios, al Hijo de Dios que es Jesucristo, y junto a Él al Padre y al Espíritu Santo, y también a la Madre de Dios, que no es Dios, pero es la Madre nuestra y Madre de Jesús. Pero también nos unimos a la iglesia, a toda la iglesia. Y estar unidos a la iglesia significa entonces, aunque sea muy difícil hoy en día, remar contra la corriente, porque el mundo predica todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Y la iglesia no puede decir otra cosa que lo que está en la palabra de Dios. Entonces, ser cristiano hoy en día significará remar contra la corriente, ir contra la masa. Y ser capaz también de decir, yo soy cristiano, no me avergüenzo de reconocer que amo a Jesús, pero amo a Jesús completo, la cabeza y el cuerpo, el amor y la verdad. A Jesús entonces le damos la gloria en este día de su cuerpo y su sangre, y le suplicamos que nos haga dignos de formar parte de su cuerpo místico que es la iglesia, y que por nada del mundo quedemos fuera de este pueblo de Dios que camina hacia la vida eterna. Ayer yo comencé a explicar, por último, esta palabra que dice la Virgen de Fátima, que es muy importante entenderla bien, porque el cuerpo de Cristo es un pan de ángeles, es un pan que ya nos hace vivir un poco en el cielo, ¿no? Tenemos que tener puesta nuestra mirada en la vida eterna. Algunos de ustedes vienen a recordar seres queridos, ¿no es cierto?, que ya partieron. Bueno, la forma de llegar a la vida eterna es como dice Jesús, unirnos a Cristo. Y Cristo dijo, el que coma mi carne, el que beba mi sangre siempre, vivirá en mí, no morirá para siempre, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, por eso, la comunión también nos pone en referencia a la vida del más allá, a lo que viene después. ¿Y qué viene después de la muerte? Para los que mueren en gracia de Dios, normalmente viene un tiempo de purificación que se llama purgatorio, preparación para entrar definitivamente al cielo. Y el cielo es la meta, estar con Dios cara a cara y con nuestros seres queridos en una gloria, en una felicidad sin fin, esperando también el último día de la historia que vendrá nuestro Señor Jesucristo para resucitar a vivos y muertos. Pero las personas siguen viviendo, ya no como personas completas, su alma sigue existiendo. Recuerden cuando Jesús decía que Él no es Dios de muertos, es Dios de vivos, y por eso conversa con Moisés, conversa también con Elías. Dice que Abraham, Isaac y Jacob están vivos,
tal vez no resucitados, pero sus almas viven. Por eso nosotros oramos por las almas de los difuntos, para que ojalá ya no estén en el purgatorio, sino que ya puedan haber entrado a la gloria celestial. Y la Virgen nos dice en Fátima que debemos rezar por ellas. ¿Cómo? Cada vez que rezamos el Santo Rosario, estamos ayudando a nuestros seres queridos a avanzar en el purgatorio, a progresar y acercarse al cielo. Así es. Por eso debemos decir: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Eso es lo que le pedimos. Perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Que nadie se vaya a ese lugar de condenación eterna donde nunca más se puede salir. Y después dice: lleva todas las almas al cielo y socorre principalmente a las más necesitadas de tu misericordia. ¿A qué se refiere eso? A lo que ustedes vienen a hacer hoy, algunos, ¿no? A rezar por las almas del purgatorio, los fieles difuntos. Lleva esas almas al cielo, le decimos en el rosario. Y socorre a las más necesitadas de tu misericordia, porque en el purgatorio hay distintos niveles, ¿no es cierto?, de penitencia, por decir así. Entonces las más necesitadas son las que están como más lejos del cielo. Por ellas debemos rezar más, las más necesitadas de la misericordia. Entonces, qué importante es el Santo Rosario. Por el Santo Rosario nosotros nos alejamos del pecado, exorcizamos el espíritu maligno de nuestra vida, nos mantenemos unidos a la Iglesia. La Virgen, por el Santo Rosario, sin duda nos mantendrá unidos a Cristo Eucarístico. También lograremos la conversión de muchos hermanos que viven en pecado, que están enceguecidos por la ignorancia de los ídolos de este mundo, que el dinero, el prestigio, el poder, los placeres de la vida sin amor, contra el mandamiento de Dios. Es necesario orar por ellos, por su conversión, para que estos hermanos tengan la oportunidad de salvarse. Pero también debemos orar por las almas del purgatorio. Y la mejor manera de hacerlo es unirnos bien a Cristo y ofrecerle la Eucaristía. Cuando estamos con Jesús en nuestro corazón y Él nos tiene en su corazón, le pedimos: lleva, Señor, las almas de nuestros seres queridos, aquellas que están más necesitados de tu misericordia, llévalos contigo al cielo y no permitas que ninguno de nosotros, cuando muera, se condene eternamente en el infierno. Y las personas que amamos, que a lo mejor viven en pecado mortal, a lo mejor necesitan más penitencia, más oración, recemos más rosarios entonces. Ojalá tengamos la costumbre de rezar más de un rosario al día, porque ese es el remedio que la Virgen puso en nuestras manos para liberarnos de la epidemia peor que existe, que es el pecado, porque como decía Jesús, no solamente mata el cuerpo, sino que mata el alma y la conduce a la perdición eterna. A esa sí le debemos tener miedo, a aquella epidemia que nos lleva al infierno, no a aquella epidemia que mata nuestro cuerpo nomás. Así es que, hermanos, los felicito por haber venido hoy a la iglesia, por haber superado los miedos, los rumores que hay por ahí, y ustedes con su testimonio hoy día acá en el templo están diciendo: yo le doy importancia al principal alimento. No que despreciemos el alimento de los supermercados, de los retail donde venden comida, también lo necesitamos, pero este es el alimento que da la vida eterna. Esta es la farmacia donde encontramos el remedio verdadero, Jesucristo, salvación para nuestras almas, remedio para nuestras penas, amargura, angustias, depresiones. ¿Quién más nos va a liberar de eso? Solo Jesús. ¿Y dónde lo encontramos? Acá en la iglesia. Así que no le hagamos caso a Satanás, que ha tratado de cerrar los templos. Bueno, aquí hay que hacerlo por lo menos, pero ustedes ya saben que existe este atajo para no perder esta oportunidad de alabar al Señor en la misa y recibirlo en su cuerpo y en su sangre, porque es el pan de vida eterna que todos necesitamos, más que cualquier otro alimento. Así sea. Amén.